Marta Magali Vega Alfaro es licenciada en Derecho por la Universidad Don Bosco de Uruapan, con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal con especialidad en juicios orales en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ingresó al Poder Judicial de Michoacán como actuaria en el Juzgado Tercero Penal de Uruapan, en donde posteriormente fungió como secretaria de juzgado y participó en el concurso para jueza de ejecución de sanciones penales. En 2016, producto de un concurso de oposición abierto y de un escrutinio a sus conocimientos teóricos y prácticos, rindió protesta como jueza oral penal en la región Uruapan, cargo que también desempeñó en las regiones de Morelia y Zitácuaro. Y como jueza de oralidad itinerante, atendió juicios orales y audiencias en las regiones de Zamora, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Durante su carrera dentro del Poder Judicial, ha tomado diversos diplomados que le han permitido la especialización en juicio de amparo, teoría del delito, justicia de adolescentes, valoración de la prueba en el nuevo sistema de justicia penal y derechos humanos, solo por mencionar algunos. En 2023, participó en el concurso de oposición abierto para ocupar el cargo de magistrada, del cual fue elegida por el Congreso del Estado, quien le realizó la toma de protesta. Derivado de la reforma judicial y tras resultar electa por voto popular, fue designada como magistrada de la Sala Unitaria Penal Regional, cargo que asume en septiembre de 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Arte de lo Bueno y lo Justo. Hoy para platicar de un tema muy importante, ya escuchó usted, nuestra invitada es la magistrada Marta Magali Vega Alfaro. Ella es magistrada de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Bienvenida. Muchísimas gracias, Astrid, por la invitación. Celebro que se realicen este tipo de programas porque ello nos permite llegar al conocimiento de la sociedad y que se informen, pero además de informarse, que se interesen en conocer. Gracias. Muchas gracias. Sí, justamente es lo que nos interesa, conocer más de lo que hace el Poder Judicial porque pues impacta en nuestras vidas, estemos a veces o no envueltos en un proceso judicial, pero cuando llegamos a ese momento a veces no sabemos qué es lo que va a pasar. Y más en la materia penal, que es en la que usted es especialista y la que nos convoca hoy, donde, bueno, pues conocemos que se abordan temas, hechos, delitos muy delicados que tienen que ver con violencia, con la vida de las personas y que también pueden llegar a cambiar, por supuesto, la vida tanto de las víctimas como de las personas imputadas. Entonces, es muy relevante para nosotros conocer lo que sucede en esta materia y en particular hoy, pues hablar de el desahogo de estos testimonios que se dan en un proceso judicial que muchas veces llega a un juicio oral. Sí, gracias. Eso que mencionas es muy importante, el conocer cómo es la participación, ¿no? Y seguramente no me vas a dejar mentir. Escuchamos el tema materia penal o asuntos relacionados con lo que son procedimientos penales y ya de entrada nos genera como un cierto temor, cómo le voy a hacer, cómo voy a enfrentar, no sé, una citación para emitir un testimonio, que en términos generales, insisto, no me dejarás mentir, ¿cómo nos sentimos, no? Sí, asustados. Claro, te llega una notificación y te dicen, te voy a entrevistar y dame información y tienes que ir a participar ante un juez. ¿Cuál es pero qué voy a decir? ¿Cómo va a pasar? Entonces, si eso es el común en tratándose de cualquier persona, imagínense el impacto que tienen ciertas personas o ciertos sectores que son, le llamamos nosotros, muy técnica y jurídicamente vulnerables, pero que no es otra cosa más que aquellas personas que tienen una cierta condición especial, como que los coloca en un trato diferente, pero un trato diferente desde el aspecto de garantizarles su protección y su seguridad, ¿no? Y entonces ahí hablamos de su estabilidad emocional, niños, niñas, adolescentes, pero no son los únicos casos. Okay. Como bien lo señalas, tenemos diferentes supuestos en los cuales es importante conocer, como bien lo señalas, la realidad y qué mejor a través del testimonio directo. Y tenemos aquí situaciones de personas que tienen alguna condición especial, que sordos, mudos o incluso alguna situación ya de índole psiquiátrica, ¿no? De índole ya que le genera con cierta edad, pero que son personas que tienen una cierta condición especial mental para comunicarse. Entonces, ¿dónde están definidos estos grupos? Claro, importantísimo, todo parte de un sustento legal, ¿verdad? Ellos se encuentra establecido, son derechos que ya tienen reconocidos todas esas personas que pertenecen a estos sectores, pero infórmense, tenemos una ley especializada dentro de lo que es el desarrollo del procedimiento penal
que es el Código Nacional. Y entonces ahí nos hace, en términos generales, un apartado, ¿sí? Okay. Entonces lo denomina en el 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué debemos entender por testimonios especiales? Y aunque es muy limitativo, o bueno, mejor dicho, enunciado, ¿no? Se precisa ahí que son las personas menores de edad o víctimas de delitos de alto impacto como son secuestros y son los delitos de violación. Pero, precisamente, no limitativo, es amplio porque ahí engloban el tratamiento específico que se debe llevar a cabo con personas que tienen también ciertas condiciones especiales, ¿no? Que hay que ajustar. ¿Y cómo definen ustedes quiénes entran dentro de estos grupos? Importantísimo lo que acabas de preguntar y muy relevante porque lo estamos ahorita estableciendo dentro de lo que es el procedimiento, pero incluso estos ajustes se tienen que hacer desde el primer contacto que tiene una persona con estas condiciones ante una autoridad. Y ahí la importancia de estos programas, de informarles, porque quizá nos llamen a un familiar que tiene una condición así y ya vamos a saber cómo exigir o el mínimo de, bueno, qué tratamiento le vas a dar, cómo lo identificamos. Debe haber una presunción, ¿no? Evidentemente, pues un menor de edad, sabemos la edad que tiene, y tratándose pues de estas personas que son víctimas de un delito como el de secuestro o de violación, pues desde ahí se debe dar todo este tratamiento y todas estas condiciones para generarles la menor aflicción posible para que puedan acudir ante una autoridad. Porque hablamos de temas de delitos, como víctima, pues eso ya genera un impedimento, una barrera de todo lo que voy a hacer. Entonces, esa es la función de todas las autoridades, facilitarles. ¿Cómo además lo identificamos? Importantísima pregunta. Cuando estamos ya en el desarrollo de un procedimiento, ejemplo, una persona que tiene alguna afectación mental o alguien que no puede conducirse, que es a través de señas, pues incluso es importante realizar una dictaminación previa a través de los peritos, como nos señala la ley. ¿Sabes qué? Pues auxíliate de los que son especialistas, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una evaluación para conocer cuál es la dificultad que tiene, pero no solo conocer la dificultad, sino el cómo lo voy a tratar, que eso es lo relevante. Y el Poder Judicial cuenta con estos especialistas. Nosotros cuando tenemos esta serie de situaciones dentro de lo que es el ámbito penal, ordenamos por conducto de Fiscalía, que son los encargados de la investigación específica, y de lo que es el área de asesoría jurídica, de protección de las víctimas, en el cual ellos tienen su equipo de sus psicólogos, de estas personas que son especializadas en realizar este tipo de tratamientos. Ejemplo, cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, que es un factor importantísimo en el cual hay que conocer primero al testigo que yo voy a tener. Y es ahí donde viene la obligación de las personas y de las autoridades. Déjame conocerte para saber cómo te voy a tratar y cómo no te voy a hacer sentir incómodo, así como ahorita yo estoy súper cómoda contigo. Muchas gracias. Ajá, entonces, eso es muy importante, ¿no? Que se realice esa información especializada de quienes saben, de quienes conocen, porque eso es nuestra orientación como juzgadores. Ya sé que cierta audiencia, cierto número de personas le incomodan, le alteran por su condición, voy a hacer ese ajuste. Pero además otra condición también muy importante, voy a mantener su reserva de la información que nos está dando, ¿no? Entonces, las partes tienen que prepararse precisamente en cómo van a llevar a cabo ese interrogatorio. Es decir, no lo podemos llevar a cabo de manera ordinaria. Tratándose de niños, niñas y adolescentes, hay una preparación primero también con los psicólogos en los que tienen estas entrevistas para generar esa empatía, para que ese acompañamiento que hacen en audiencia de juicio fluya. Pero también se debe de ser cuidadoso en esa preparación para también no generar una afectación en la participación que tienen las partes, de poder preguntar. Y propiamente en muchas ocasiones no lo hace la parte de forma directa, sino a través de un temario que ya están establecidos, de unas preguntas que ya se llevaron a cabo y se realizaron, y en el cual primero se le informa al juez cuáles son esas preguntas, cuáles son esas temáticas, para que con el ejercicio de la intervención de las partes, sin estar aún el testigo o la víctima, se pueda determinar si son factibles o no. Y entonces ahí la orientación viene de los expertos peritos que nos dicen sí o no. Pero estamos, ejemplo, en otro supuesto muy importante, aquellos que tienen alguna condición especial relativo a un retraso mental, en el cual
se tiene ya esa evaluación y también se tiene que ser muy cuidadoso en el lenguaje que se va a utilizar. Evitar la participación en audiencia de muchas personas, pero sí en un área diversa para generar un ambiente de cordialidad, de empatía, de que se sienta sin alterarse y pueda fluir la comunicación y por tanto la información. Pero estos actos preparatorios se tiene que llevar a cabo primero ese estudio que nos diga, que nos genere las condiciones, porque estamos de acuerdo que no es lo mismo trabajar con un niño de 5 años y que genere la comunicación, o de 7, o el ambiente que requiere un niño de 7, que un preadolescente o un adolescente, ¿no? Entonces, donde incluso el tema de cómo fluye y qué tanto interviene es muy diferente. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con todos esos actos preparatorios de la audiencia de juicio. Se les da las indicaciones a las partes para que el momento del desahogo de la prueba solo comparezca el testigo, fluya, pero con la menor afectación. ¿Los jueces y las juezas también requieren cierta preparación para esta etapa? Por supuesto que sí. Por supuesto que es importante que ellos conozcan, hay lineamientos, como todo, modelos que se han hecho como orientadores para los jueces, en los cuales se nos dan unas pautas, lo denominamos nosotros, o bueno, a la Corte sí lo estableció, y en términos técnicos, y como se denomina el instrumento, este protocolo de actuación para quienes imparten justicia, en donde intervienen niños, niñas y adolescentes. Hay protocolos también, modelos que seguir cuando intervienen personas con alguna discapacidad, para orientarnos en cómo tratarlos. Entonces, sí hay una obligación por parte del juez o de la juez que lleve a cabo esa audiencia, de cumplir con esos procedimientos, con esos modos que no son como tanto obligatorios, pero sí orientativos, ayudan mucho, sirven para saber precisamente cómo tratar a la víctima, cómo tratar al testigo y cómo vaya fluyendo la información en la audiencia de juicio. Pero sí debe existir esta preparación también por los jueces o las juezas, cómo poder mediar una situación, porque si hablamos de víctimas de violación, por ejemplo, es complejo el escenario en torno a la información que dan. Se dan situaciones o descripciones muy íntimas, muy personales de las víctimas. Entonces, también hay que, con el acompañamiento del psicólogo, mediar de igual forma con víctimas que son de secuestro también, en el cual vuelven a recordar y narran eventos pues de mucho impacto, claro, de mucho impacto en sus vidas, ¿no? Entonces, eso también requiere una preparación para mantener el debido orden. Ya nos ha dado algunos adelantos, pero digamos, ¿cuáles serían estas etapas ya a la hora del desahogo? ¿Cómo se realiza el desahogo del testimonio? Bueno, dependiendo del tipo de testigo o víctima que tenemos, si hablamos, insisto, de una víctima de secuestro, el tratamiento que se le da es evitar la confronta con la persona que está siendo procesada, para generar ese impacto, porque puede generar que se inhiba el decir cierta información o como alguna presión para declarar. Entonces, desde que inicia la prueba se toma en consideración para que estén en un área diferente, pues evidentemente en este caso, pues quien está siendo procesado. Se pide de manera anticipada que se lleve a cabo un acompañamiento psicológico. Y por lo regular estos acompañamientos psicológicos van desde que se presenta la denuncia, porque desde que son víctimas debe darse un seguimiento y un acompañamiento psicológico para que los preparen de cómo poder enfrentar esos momentos nuevamente que les van a cuestionar, ¿no? Entonces es muy complicado para ellos volver a retomar y además enfrentarse a las preguntas que hacen las contrapartes. Entonces aquí ya propiamente cuando inicia el desahogo se hacen esta serie de prevenciones al psicólogo de usted es el experto, ¿no? Como aquí tú eres la experta en todo esto, usted es el experto, usted nos indica en qué momento recesamos, le damos su espacio a la víctima para continuar. Entonces, el estar ya en un procedimiento así, aun cuando se realizan los ajustes, la plática es fluida, siguiendo los temas evidentemente que ya fueron marcados, con el acompañamiento de un psicólogo, pero el estar reforzados con personas que son familiares para ellos, o sea, que son personas con quienes conviven, con quienes sienten esa confianza, ese confort, pues se busca y se permite que estén personas familiares acompañándonos en todo lo que es el desahogo de la prueba. Claro que también, porque sí ha dado la situación o ha sido el caso, que si hay alguna sospecha o alguna situación, obviamente fundada, objetiva,
de que pueda ser que en lugar de ayudar, por decirlo muy coloquialmente, va a generar un impedimento, hay una predisposición, entonces se hace la sustitución por alguna otra persona, algún otro familiar con quien el niño o la niña se sienta seguro, o el adolescente, y puede incluso darse el caso que sea por conducto de algún representante de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuál es la importancia de los testimonios en un proceso de justicia, en particular del penal? Es determinante, porque cuando estamos ante un juicio, prueba que no se desahoga ante un juez ya en el juicio es prueba que no se conoce. Hay evidentemente ciertas excepciones para estos casos que también la ley establece, pero en este sentido es la excepción, ¿no? Y en casos muy puntuales, pero es muy importante conocer la información de los testigos. Y en muchas ocasiones, personas que tienen esta condición especial o estos testimonios especiales que revisten esta calidad de víctimas, pues son quienes conocen los hechos. ¿Quién mejor que ellos nos puede decir qué pasó? ¿Sí? Y entonces es la base, la información que se genera en la audiencia es la base para el sustento de una resolución. Entonces, en estos casos, cuando tenemos víctimas bajo estas características, pues es hacer efectivo el derecho que tienen. ¿Cuál? Acceder a la justicia, acceder a que se haga y se emita una resolución justa, cumpliendo con las formalidades, pero cuidándolos en todo momento. A veces por eso los medios de comunicación nos quejamos, ¿no? Que porque no nos dejaron entrar a la audiencia o porque no nos dan cierta información, pero es justo para respetar y garantizar este derecho. Así es. En muchas ocasiones, cuando se ven bajo estos supuestos que la propia ley establece, restringir la publicidad es para eso, es para cuidar su intimidad, su privacidad, pero en tratándose de niños, niñas, adolescentes, pues evitar ese impacto. Imaginemos un escenario donde tenemos un niño de 7 años donde nos va a hablar, nos va a decir que fue violentado, donde no conoce al juez, donde está con personas, su mamá, la psicóloga, que son las personas que se busca, que nada más estén, y todos los demás partes en un área distinta. Tener el público y saber que lo están escuchando y que lo están grabando, porque además las audiencias también son videograbadas. Eso, ¿cómo genera un impacto? No va a fluir la información, le va a generar esa restricción. Entonces es por eso que se cuida esas situaciones. O víctimas de violación también, donde es muy complejo el poder informar y que todos estén escuchando, todo el público, lo que está en la audiencia, lo que aconteció en este aspecto tan digno, ¿no? Claro. E íntimo. Para finalizar el tema, magistrada, aunque sé que nos quedan muchas cosas en la palestra, ¿cómo valoran las personas juzgadoras estos testimonios? ¿En qué se basan? Perfecto. Como el nombre lo indica, ¿no? Y como inició el programa, testimonios especiales, valoración especial, ¿no? En el nuevo sistema, justicia penal, tenemos un sistema de valoración libre, que le denominamos así, no quiere decir que es libre, ni lo que el juez considera o lo que me convencieron, no, es lo que es libre, pero ello parte de cumplir con ciertos parámetros que están establecidos a través de los principios lógicos, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, pero que todo esto se va de forma conjunta cuando escuchamos de manera directa el testimonio. ¿Por qué digo que hacemos una valoración especial? Porque no puedo dar y atender a parámetros de valoración específica o a parámetros con cierta exigencia que es para un adulto, que para un niño de 7 años, en el que difícilmente va a poder identificar una hora, una fecha, pero sí puede identificar momentos y sí puede identificar entre el día, la tarde o la noche, ¿sí? Sí puede identificar otras cuestiones. Entonces, ahí se parte de lo genuino precisamente del testigo, de la información, de las condiciones, de lo que dice. Entonces, su testimonio sí tiene ese tratamiento especial al momento de ser valorado, en el que se ve, se analiza cómo todo lo que narra respecto de los hechos, el que está en posibilidad de decir la verdad, que no está mintiendo, que puede distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es una mentira, lo que es falso, y precisamente a través de eso, no hacerlo como se lleva a cabo con un testigo, digamos, adulto, porque hacerlo de esta manera, entonces no estaríamos cumpliendo la función. Y entonces no le estaríamos haciendo justicia
a esa víctima o a ese niño o a esa niña. Una gran responsabilidad, magistrada. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias y celebro nuevamente que se realicen este tipo de programas. Sigan sintonizando y sigan siguiendo este programa. Gracias. Siga la recomendación de la magistrada Marta Magali Vega Alfaro, quien nos acompañó muy amablemente en esta emisión. Le esperamos en la próxima platicando acerca de nuestro sistema de justicia y conociendo lo que se realiza aquí en Michoacán. Le esperamos en El Arte de lo Bueno y lo Justo.